En este video vamos a aprender a utilizar la función promedio en Excel. Para ello vamos a hacer clic en el programa Microsoft Excel. Esperamos que cargue y vamos a hacer clic en libro en blanco. A continuación, en la celda A1 con letras mayúsculas vamos a escribir saldos. En la celda A4 vamos a escribir la palabra enero y vamos a ubicarnos en el lado inferior derecho de la celda hasta que el puntero adquiera la forma de una cruz negra fina, la cual nos va a permitir generar una lista, en este caso de los meses. Hacemos clic y sin soltar arrastramos hacia abajo hasta llegar al mes de diciembre en la celda A15. A continuación, en la celda A17 vamos a escribir promedios. Promedios. En la celda A19 vamos a escribir totales. Totales. A continuación, en la celda B3 vamos a escribir la palabra ingresos. En la celda C3 la palabra egresos y en la celda D3 la palabra saldos. A continuación vamos a capturar las cantidades correspondientes a los ingresos, empezando en la celda B4 y después hacia abajo. 20,500, 24,550, 22,150, 17,750, 37,500, 6,750, 21,400, 25,850, 21,400, 25,850, 14,450, 15,050, 14,450, 15,050, 22,650 y 37,050. Vamos con la columna correspondiente a los egresos, empezando en la celda C4 y posteriormente hacia abajo. 12,200, 21,850, 10,300, 24,150, 11,800, 16,000, 12,750, 11,200, 17,750, 5,500, 17,500 y 17,650.
Esa es la estructura básica de nuestra tabla. A continuación vamos a proceder a asignarle un formato más adecuado. Para ello vamos a darle formato de la siguiente forma. Seleccionamos el rango A1, D1 y vamos a aplicar el siguiente formato. Vamos a hacer clic en el botón combinar y centrar. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a ponerle en este caso Times New Roman. Vamos a aumentarle a 14. Vamos a aplicar negrita. Desplegamos bordes y vamos a seleccionar bordes externos. Bien. A continuación vamos a seleccionar el rango de celdas B3, D15. Rango de celdas B3, D15. Presionamos la tecla Control y sin soltar Control seleccionamos el rango de celdas A4, A15. Sin soltar Control seleccionamos A17, D17 y posteriormente el rango A19, D19. Esto es para seleccionar todas las celdas que forman parte de nuestra tabla, dejando por ejemplo la fila 16 sin seleccionar y la fila 18 también. Soltamos Control y vamos a asignarle el siguiente formato. Tipo de fuente también vamos a aplicarle Times New Roman. Tamaño de la fuente vamos a aplicarle tamaño 12. Vamos a desplegar bordes. Todos los bordes vamos a centrar y vamos a aplicar también formato monetario, no importando que tengamos seleccionadas celdas en donde hay letras, puesto que el formato monetario únicamente se va a aplicar a donde tengamos cantidades numéricas. Para ello vamos a ubicarnos aquí en la sección celdas y desplegamos el menú del botón formato. Seleccionamos o hacemos clic en la última opción que dice formato de celdas y en esta ventana en la columna categoría seleccionamos moneda, posiciones decimales 0, puesto que en esta tabla no vamos a manejar decimales. Símbolo vamos a dejar el signo de pesos y en números negativos seleccionamos la última opción que nos muestra los números rojos y con el signo negativo. Hacemos clic en aceptar y a continuación vamos a seleccionar el siguiente rango de celdas. Vamos a seleccionar el rango B3, D3. Vamos a aplicar negrita y vamos a aplicarle un color de relleno. Para ello desplegamos aquí el menú del botón color de relleno y vamos a ponerle el color verde claro. Seleccionamos el rango A4, A15, alineamos a la izquierda, color de relleno, azul claro y también vamos a aplicar negrita. A continuación vamos a seleccionar el rango A17, D17, que es donde vamos a tener los promedios de los ingresos, egresos y saldos. Presionamos Control y seleccionamos el rango A19, D19. Como aquí vamos a mostrar o se van a mostrar los resultados, pues es importante resaltarlos un poco más. Entonces vamos a aplicarle tamaño de fuente 14 y negrita. Lo mismo en el rango D4, D15, que es donde van a ir los saldos. Entonces también vamos a aplicarle negrita y tamaño de fuente 14. Bien. A continuación vamos a ajustar el ancho de la columna A, puesto que el contenido de algunas celdas no es lo suficientemente. Entonces nos ubicamos entre A y B, de tal forma que el puntero cambia a esta forma, doble clic y automáticamente se ajusta.
vamos a seleccionar saldos, que esa celda ya está combinada y centrada, y vamos a ponerle color de relleno amarillo. Esta ya es la estructura final de nuestra tabla, en la cual vamos primeramente a calcular saldos, posteriormente a calcular promedios y totales. Vamos a cambiarle el nombre a nuestra hoja. Para ello nos ubicamos en hoja 1, botón secundario, cambiar nombre, y le vamos a poner tabla original. Vamos a cambiarle el color de etiqueta, nos ubicamos en tabla original, botón secundario, color de etiqueta, y vamos a ponerle o hacer clic en color amarillo. A continuación vamos a duplicar nuestra tabla original. Para ello nos ubicamos en tabla original, botón secundario, mover o copiar. Seleccionamos la opción mover al final, crear una copia y aceptar. Al duplicado le vamos a cambiar el nombre, botón secundario, cambiar nombre, y vamos a ponerle el nombre tabla fórmulas. Tabla fórmulas. Vamos a cambiarle el color de etiqueta. Para ello nos ubicamos en tabla fórmulas, botón secundario, color de etiqueta, y en este caso vamos a ponerle este color que es oro énfasis 4, y ese mismo color se lo vamos a poner en la celda A1, saldos, que ya está combinada y centrada. Vamos a duplicar nuevamente nuestra tabla original. Para ello la seleccionamos, botón secundario, mover o copiar, seleccionamos mover al final y marcamos crear una copia, aceptar. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle en este caso tabla, extender funciones. Tabla extender funciones. Vamos a cambiarle el color de etiqueta, botón secundario, color de etiqueta, y vamos a ponerle el color púrpura. Y ese mismo color se lo vamos a poner a la celda A1, que ya está combinada y centrada, color de relleno púrpura. Y ahí está. Vamos a proceder a realizar los cálculos correspondientes. Vamos a la tabla original va a quedar tal como está. Nos vamos a tabla fórmulas, y en tabla fórmulas vamos a proceder a realizar nuestros cálculos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí en la columna D, primeramente tendremos que calcular cada uno de los saldos correspondientes a cada mes. Es decir, aquí para enero, para febrero, para marzo, y así sucesivamente hacia abajo. ¿Cómo calculamos el saldo? Simplemente tenemos que realizar una resta correspondiente de o que sea los ingresos menos los egresos. Para ello lo vamos a hacer con la primera fórmula nada más, y vamos después a extender hacia abajo. Empezamos signo igual, ya que así empiezan todas las fórmulas en Excel. B4, que es donde están los ingresos de enero, menos B5, y presionamos Enter. Automáticamente nos da nuestro primer saldo, que es 8,300. Vamos a seleccionar la celda D4, y para no estar realizando las mismas operaciones hacia abajo, puesto que es la misma operación, son restas, vamos a extender nuestra fórmula. Para ello nos ubicamos en el borde inferior de la celda, en el punto verde. Hacemos clic y sin soltar extendemos nuestra fórmula hacia abajo hasta que se realicen automáticamente todos los cálculos. Observamos que en el mes de abril y en el mes de septiembre tuvimos pérdidas. En el caso de abril tuvimos una pérdida de 6,400, y en el mes de septiembre tuvimos una pérdida de 3,300. Bien, a continuación vamos a calcular los promedios correspondientes a los ingresos, los egresos
y los saldos respectivamente. Bien, si nosotros hiciéramos este cálculo de forma manual, tendríamos que hacer lo siguiente y se haría una fórmula muy larga. Tendríamos que primeramente realizar la sumatoria de todos los ingresos y después dividirlos entre el número de elementos que son. En este caso tendríamos que sumar 20.500 más 24.550 más 22.150 y así sucesivamente. Y después a todo eso tendríamos que dividirlo entre 12, que son el número de elementos que tenemos, en este caso desde enero hasta diciembre. Lo vamos a hacer rápidamente para que observemos cómo se haría la fórmula muy larga. Signo igual y abrimos paréntesis. Tendríamos que sumar B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más B9 más B10 más B11 más B12 más B13 más B14 y más B15. Cerramos paréntesis y dividimos entre el número de elementos. Esto lo estoy haciendo aquí en la barra de fórmulas. Voy a hacer un acercamiento y la fórmula quedaría de esta forma. Como podemos observar, sería una fórmula bastante larga en la que primero tendríamos que sumar todos los elementos y después realizar la división entre el número de elementos que estamos sumando. Es importante también en esta fórmula que esto esté entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si recordamos el tema jerarquía de operaciones, lo que hacen los paréntesis es que primero sumaría todo lo que está dentro del paréntesis y después lo dividiría entre 12. Si nosotros no ponemos los paréntesis, lo que va a pasar es que lo que va a hacer el programa es que va a dividir B15 entre 12 y después va a sumarlo con todo lo demás y eso ya no es lo mismo a sacar un promedio. Entonces presionamos Enter y el resultado del promedio de los ingresos sería de 22.138. Bueno, en este caso fue la forma larga, pero justamente para eso en Excel tenemos la función promedio, que nos permite calcular efectivamente el promedio de un rango de celdas. Y lo vamos a hacer así. Signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama promedio. Abrimos paréntesis y le indicamos el rango de donde queremos que nos calcule ese promedio. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y automáticamente nos realiza el cálculo del promedio de una forma más rápida y de una forma más eficiente. Este sería el promedio de la columna de los ingresos. Vamos a calcular el promedio de la columna de los egresos. Mismo procedimiento, signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama promedio, abrimos paréntesis, le indicamos todo el rango de los egresos, que sería C4, C15, cerramos paréntesis, Enter, y ahí está. El promedio de los egresos sería 13.688. Vamos a calcular a continuación el promedio de los saldos y mismo procedimiento, signo igual, nombre de la función, que es promedio, abrimos paréntesis, le indicamos el rango de los saldos, que en este caso es de 4, de 15, cerramos paréntesis y Enter. El promedio de los saldos sería de 8.450. A continuación vamos a calcular los totales, pero sin tomar en cuenta los promedios, únicamente los correspondientes a cada uno de los meses. Entonces, en esta celda, que es la celda B19, iría el total de toda esta columna de los ingresos. En la celda BC19 iría la sumatoria de los egresos sin tomar en cuenta los promedios. Y en la celda D19 vamos a realizar el cálculo de los saldos
sin tomar en cuenta los promedios. Vamos a realizarlo entonces. Nos ubicamos en la celda B19 y lo vamos a realizar con la función suma. Signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama suma. Abrimos paréntesis y le indicamos el rango de lo que queremos sumar, que en este caso es B4, B15. Cerramos paréntesis y enter. Vamos a calcular el total de los egresos. Para ello lo vamos a hacer con la función suma. Signo igual, nombre de la función que es suma, indicamos el rango de los egresos, cerramos paréntesis, enter. Y finalmente vamos a calcular el promedio de los saldos, el total de los saldos. Signo igual, suma, y seleccionamos el rango de los saldos, que sería de 4, de 15 y enter. Entonces, estos ya serían nuestros totales. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja, que es tabla extender funciones, en donde lo vamos a hacer únicamente con 3 fórmulas. La primera fórmula para calcular el primer saldo y extendemos hacia abajo para que lo realice automáticamente. La segunda fórmula únicamente vamos a poner la función promedio para calcular el promedio de los egresos, y esa fórmula la vamos a extender hacia la derecha para que automáticamente se calculen los demás. Y finalmente vamos a calcular la sumatoria sin tomar en cuenta los promedios. De la misma forma extendemos hacia la derecha y se calcularán los demás totales. Entonces únicamente estaremos realizando aquí 1, 2 y 3 fórmulas, a diferencia de la tabla anterior que tuvimos que realizarlas todas. Entonces simplemente haremos 3 fórmulas, extendemos y automáticamente tendremos nuestros cálculos. Comenzamos. Calculamos el primer saldo. Signo igual, lo que tenemos de ingresos menos lo que tenemos de egresos. Enter. Seleccionamos la celda, buscamos el puntero correspondiente para extender fórmula, hacemos clic y sin soltar arrastramos hacia abajo y automáticamente nos da el cálculo de todos los saldos. Vamos a calcular el primer promedio, signo igual, nombre de la función promedio, abrimos paréntesis, le indicamos el rango de los promedios, en este caso de los ingresos, cerramos paréntesis, enter. Seleccionamos la celda donde tenemos nuestro cálculo y vamos también a buscar el puntero correspondiente para extender la fórmula hacia la derecha y automáticamente nos da los promedios que, si podemos observar, son los mismos que hicimos anteriormente. Finalmente, para terminar, vamos a calcular los totales con la función suma, sin tomar en cuenta la fila de los promedios. Nos ubicamos entonces en la celda B19, signo igual, nombre de la función, que en este caso se llama suma. Abrimos paréntesis, le indicamos el rango de lo que queremos sumar, que en este caso corresponde a los ingresos, cerramos paréntesis, enter. Seleccionamos la celda B19, que es en la que acabamos de realizar nuestros cálculos de los totales, y de la misma forma vamos a extender hacia la derecha para que el programa automáticamente nos dé los cálculos. Cuando nos aparece en el programa Excel este error, quiere decir que el ancho de la columna no es lo suficientemente ancho, válganme la redundancia, para mostrar el resultado. No es que esté mal la fórmula, sino que simplemente extendemos un poquito más la columna C y vamos a observar cómo ya aparece la cantidad. Lo mismo en la celda D19. Es correcto, solo que el contenido es más ancho que el ancho de la columna D, así que simplemente vamos a hacer un poco más amplia la columna D y ahí están todos nuestros cálculos con únicamente
tres fórmulas, perdón, y viendo la función promedio y la función suma.